Estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso del día de hoy, el cual vamos a recibir con una cita del músico estadounidense Miles Davis. Dice, el silencio es el más fuerte de los ruidos. Es verdad y ensordecedor que pasen los litigantes. En mi arcoíris nunca pensé ver la ausencia del color. Ella expresó con el color lo que tú nunca quisiste ver. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Valeria, Sí. estás demandando a Ángela. Descríbeme quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Ángela es la maestra de arte de mi hija. Voy a comenzar por el principio. Mi hija, cuando tenía 9 años de edad, era una niña normal, alegre, feliz. Empezó a tener ciertos comportamientos de aislamiento, de alejamiento con sus amigos, con sus primos, familiares. Y de pronto dejó de hablar. No por una razón de salud, de voz. Simplemente mi hija dejó de hablar. Claro, yo me separé unos meses antes del que es su padre y quizás un poco yo al principio se lo atribuía a esa situación. Sin embargo, era muy extraño que dejara de hablar. ¿La llevaste a un psicólogo? La llevé a un psicólogo. Aquí tengo los informes del psicólogo. El psicólogo intentó indagar en ella, intentó de verdad ahondar en su situación, pero ella no hablaba, doctora. Lo único que logramos sacarle a Valentina era que le gustaba el arte y le gustaba bailar, le gustaba pintar. ¿Ok? ¿Qué me recomiendan? Por favor, llévala a una academia de arte como terapia, a ver si con eso la ayudamos, ¿ok? Como madre, obviamente yo, tratando de mantener una normalidad en su vida, como algo extra cátedra, la inscribo en esta academia de arte, donde está esta maestra, que es lo que yo vengo a exigirle, doctora, que me regresen los $6,000 de la matriculación de mi hija por todo el año en su academia, aquí tengo el contrato, y que le quiten la licencia porque en su academia ocurrió algo terrible, donde me han destruido mi vida, la vida de mi hija y la de mi familia. Me está echando la culpa a mí de algo que ella no se quiere Tienes la culpa de la situación, A ver, ¿ok? ¿qué fue lo que ocurrió? A ver. Ok, mi hija la inscribimos cuando tenía 9 años y unos meses, allí empezando la terapia que nos recomendó la psicólogo. Ya ha pasado el tiempo, ya Valentina tiene 12 años y ahorita nos tocaba hace 2 semanas la siguiente exposición del trimestre. Siempre nos hacen a los padres como el resumen de la exposición antes de que la exposición salga a la luz del público, por así decirlo. Yo quisiera mostrarle para que usted entienda mejor, ¿me permite? A ver, Roberto te va a ayudar. Gracias. No se espante, doctora. Este es el cuadro que pintó mi hija. Le explico. Cuando la maestra Ángela, me llama, me dice, ya Valentina terminó su cuadro y lo tituló La bailarina. Mira, sí, es una muñeca que ella pintó, su imagen con un tutú. Perfecto, no es esto que usted está viendo ahorita, era otra, ¿ok? Luego, ellos hablan espontáneamente de lo que pintaron, pero esta vez Valentina tenía un papel en la mano. Me parecía muy extraño. Un papel que yo no se lo di. Un papel que tú tenías que haber supervisado porque tú eres yo no la reviso maestra. la mochila de todos yo los te la nenes. dejé 2 horas antes allí, como ella lo solicitó, que siempre hacen últimos de retoques, detalles para la exposición. ¿Le puedo llevar la evidencia, doctora, para que usted me entienda? Gracias. De nada. Mire, doctora, cuando mi hija se paró a hablar acerca de su cuadro, ella empezó a decir que cada color era una emoción. Ok. Amistad, familia. O sea, el rojo es amor. Correcto. Y ella pone chico que me gusta.
Amarillo es alegría, amigos. Rosa, suave, amigas. Marrón, cariño, abuelos. Verde, juego, primos y tíos. Azul, seguridad, mamá y papá. Y negro, abuso, Y lo dijo, doctora. familia. En ese momento, Lo único que te delante importa de es lo que todo el pensaba, mundo. lo que escucharon las demás personas. yo me ¿No es lo estoy que le pasó a tu enterando que hija? mi hija está haciendo una denuncia formalmente o está diciéndole al mundo que ella había sido abusada. Gracias al arte que pudo expresar. Por alguien de su familia. Sí, doctora. Y yo no lo sé. Y ella no pudo detectarlo a tiempo. Y me hizo vivir la peor situación de mi vida. Ahí estaban mis padres. Y mi hija quedó ante sus compañeros, ¿me entiende? Que son otros niños que ni siquiera manejan esos conceptos, doctora. Bueno, pero... Y yo me desesperé, exploté, agarré a Valentina y Las amarrió con violencia. Pero es que una madre, cuando tú escuchas que tu hijo ha sido abusado, doctora, tú no tienes manera de controlar tus emociones. El diagnóstico sí habla de un abuso, pero aparentemente la niña nunca le expresó este abuso a la psicóloga. Correcto. Entonces, este es el cuadro. Sí. El cuadro inicialmente no tenía estos colorcitos. Doctora, no tenía esto, doctora, no esto. Bueno, mira. aquí lo preocupante de todo esto es que ella describe el negro como abuso. Sí. Y el abuso está en áreas... Erógena, sí. Exacto, está como en los senos, en la boca, vagina, hasta rodillas. Sí, doctora. Y esta es la primera vez que ella confiesa algo de De manera esta... no verbal. Ok. ¿Esta maestra sabía cuál era la situación de esta Claro, criatura? ella tiene ese informe al O inscribirla. sea, la escuela sabía que esto Sí. era una niña que venía con ciertos problemas, que tenía ciertas necesidades Sí. especiales. Y esta era su terapia. Y esta era como su terapia. La escuela estaba. Totalmente, Muy bien, totalmente. perfectamente. Ok, mira lo que yo quiero que tú me expliques. Sí. Ok, tú tienes una escuela donde hay niños aparentemente que tienen ciertas necesidades especiales. Sí, pero nunca se presentó un caso de estos. Nunca se me presentó un caso de abuso. Nunca. No. Mi pregunta es, antes de que esta chica hiciera esta exposición, Sí. ¿tú te sientas con los estudiantes y les dices que te expliquen a ti lo que le van a explicar a la gente en la Sí. exposición? Sí, yo tengo aquí el cuadro que ella realmente pintó. A ver, enséñame. Con el que trabajó durante todo el trimestre. Ajá. Y al cual le hemos mostrado a la madre. Sí, pero el es que el cuadro caso original. es Ok. que pasa esto y tú no lo monitoreas. y Ok, tú eres el vamos a ponerlo, adulto señor y la director. ella. Sí. Aquí está la pintura Oh, my God. original No. que ella había hecho. ¿Ok? Eso fue lo que yo vi, doctora. Ok, perfecto. Mi pregunta a ti es esta. ¿En qué Sí. momento esta niña cambia esta pintura? 2 horas antes, los niños llegan al área de la exposición para colgar sus cuadros y practicar los speech que tenían que dar enfrente de todos los familiares y todos los conocidos. Bien. En ese momento, la pintura recién fresca, estaba al óleo, yo me di cuenta que ella le había hecho las marcas con todos los diferentes colores. ¿Y ella no te dijo lo que ella iba a decir? No, yo le ¿Cómo pregunté va- qué cómo va significaban a ser? esos colores ¿Y qué? y lo único que me dijo ella fue felicidad, alegría, lo que siento en este momento. ¿Me puedes describir qué ocurrió ese día en el evento? Valentina era el tercer alumno que le tocaba exponer, Sí. teníamos 9 alumnos más. En ese momento todos hacemos un medio círculo, ella con su cuadro, y en eso, ya todos ahí preparados, vemos que tiene una hoja en la mano, y siempre es algo que se practicó espontáneamente delante de toda la clase, conmigo. ¿Qué pasó? Empieza a describir cada color lo que significaba, y el último color era el negro, que está marcando los genitales y todas esas áreas. Yo me quedé en shock total. La realidad es que en ese momento me paralicé. Y ella fue corriendo Tú no entiendes, nunca al lo vas a medio, donde entender, todo Ángela. el mundo mirando, donde estaba la nena a samarearla. ¿Quién es? ¿Pero Lo que le por interesaba qué? en ese ¿Pero por momento, qué quería que saber Valentina quién me era. dijera? Era lo único que le todo el Claro, mundo se yo quedó quiero saber quién es el culpable, doctora. ¿Cómo no pidiendo voy a que llame a la reaccionar así? policía. Yo traté de calmar, me Vale. llevé a la nena a otra aula
y la dejé ella separada con otro profesor para poder calmar la situación. Exactamente. Ok, perfecto. Ok. ¿Quién trae testigos? Yo traje Yo testigo. también. Vamos a pasar a los dos testigos, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está apoyando a la demandante? Yo la apoyo, soy su papá. ¿Su nombre es? Mi nombre es José Rodríguez. Ok. Vengo en apoyo de mi hija, Valeria, por la demanda que le hace a la escuela, ya que ha creado una situación muy incómoda. ¿Quién creó y la difícil. situación incómoda, en su opinión? En mi opinión fue la escuela. Al dejar que la niña expusiera a Voz Populi delante de todo el mundo lo que ella tenía, lo que ella Es estaba libertad pasando. de expresión, se llama eso. O sea que usted lo que se siente es que la escuela permitió o facilitó de alguna manera que esta niña por fin delatara lo que la está consumiendo por dentro. ¿Y ustedes están más preocupados por la exposición? No, o sea, por el doctora. bochorno público que al sentirse satisfechos de que al fin ya saben lo que le estaba pasando a la criatura. Pero delante de todo el mundo, de sus amigos, doctora, es un dolor más grande para ella. Perdón. ¿En la casa de ustedes va mucha gente? Sí. ¿Visita mucha gente? Sí, nosotros somos venezolanos y obviamente cuando mis hermanos llegaron aquí al país o llegan los primos, siempre llegan a casa. Muy bien. Caballero, ¿su nombre? Fabián. Fabián. Usted está aquí apoyando a la demandada. Sí, yo soy profesor de arte en la escuela, yo la atendí a Valentina, ella fue una alumna mía el primer año y yo sabía lo que le estaba pasando a Valentina y desde el primer momento ella estuvo como muy tímida, no hablaba, pero a medida que iba pasando el tiempo ella se iba soltando y yo con la madre hablaba de los progresos que tenía. Sí. Y lo que yo quiero que entienda esta señora es que ese cuadro es el resultado de las expresiones de ella. Ahí está el resultado. Ella no tendría que estar enojado con nosotros. Al contrario, tendría que estar es la agradecido manera con como nosotros. sucedió todo. Porque gracias a nosotros le ayudamos a ella a que pueda sacar todo eso que tenía adentro. Ahora puede empezar el tratamiento de ella. Ahora es cuando esa niña puede empezar a recibir la terapia que necesita para realmente mejorarse. ¿Valentina vino? Sí. ¿Usted me da permiso para conocerle? Sí, doctora. Ok. Vamos a pasar a la niña con la doctora Geisha Menéndez y con el licenciado Williams Lucena. Hola, Valentina. Ven. Hola, doctora. Ven, déjame saludarte. Ven. Gusto conocerte, hija. Ven, siéntate. Fíjate conmigo. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Porque siento que cuando yo traté de expresarme, dolía a muchas personas, hería a muchas personas. No, yo no creo que tú heriste a muchas personas. Yo creo que, mira, aquí la herida eres tú. Y esto no es tu culpa. Esto no es tu culpa para nada. Yo quisiera que tú hablaras y tú dijeras, mira, esto es lo que me pasó, esta es la persona que me ha hecho esto. Porque no quiero que te pase más a ti ni le pase más a nadie en esta vida. ¿Tú entiendes eso, verdad? ¿Y tú no quieres decirme? ¿Quién te hace esto? ¿Quién te hizo algo? No lo voy a decir, ¿No lo vas a decir? no. ¿Por qué no lo quieres decir? Porque a pesar de que él me hizo daño, no crees que voy a destruir a mi familia, porque él puede ser un ser muy querido. Pero un ser querido no hace cosas malas. Él ya destruyó parte de la familia. Esta persona ya no te puede hacer daño.
o puede todavía hacerte daño. No lo sé. Tú sí sabes. Tú sí sabes si esta persona tiene acceso a ti. ¿Es una persona que tiene acceso a ti? Eso no te estoy preguntando mucho, solamente te estoy preguntando si es alguien que está cerca de ti o que puede estar cerca de ti. No lo voy a decir. Pero si yo no te estoy preguntando el nombre, lo único que te estoy preguntando es si es una persona que tiene acceso a ti. Igual, no lo voy a decir. ¿No? No. ¿Por qué proteges tanto a esta persona que es mala? Esto es una mala persona. Habla, hija. Y en tu silencio tú estás protegiendo a una persona que hace daño. A niñitas. Yo no quiero destruir a mi familia. No la vas a destruir, tu silencio va a destruir a la familia. Pero si hablas, tu familia se va a liberar de esto. ¿Estás entendiendo? ¿Estás pensando? Sí, doctora. ¿Cómo es? Está pensando, doctora, de una manera que hasta cierto punto vemos muchísimo en niños que son abusados, que es una manera de proteger a la persona que los abusa. Muchas veces lo hacen precisamente por eso, para proteger la familia, las consecuencias por sentimientos de bochorno, de culpabilidad. Es decir, que se sienten que están en un conflicto grandísimo en el traicionar a esta persona, que usualmente son personas de confianza de la familia, o delatar a esta persona por algo que entendemos todos que está mal hecho. Ella es muy importante, ¿no? En ella, que ella en estos momentos es que está en una fase donde está aprendiendo a decir, ya está manifestando. O sea, hay que respetar en cierta manera la manera de ella ir comunicando, lo está haciendo a través del arte. Eventualmente, cuando ella se sienta más tranquila, más protegida, más safe en su cabeza, ella va a poder expresar, tal vez va a poder decir el nombre e identificar al agresor. Ok. Una pregunta más. ¿Te gusta la escuela de arte? Sí. ¿Y te gustaría seguir yendo a la escuela de arte? Qué bueno. Ok. Retírate de la sala. Y acuérdate lo que te dije, ¿eh? Que no se te olvide. Entiendo perfectamente tu posición, pero estás apuntando al lugar equivocado y erróneo. Perdóname, yo creo que tú realmente debieras de agradecerle a esta escuela. Yo creo que tú estás más preocupada con el bochorno que pasaste que con lo que realmente debieras de estar preocupada. Está tapando el sol. ¿Quién No averiguar, quiere asumir. quién Yo estoy averiguar preocupada. quién está usando a tu hija? Porque es alguien de la familia el que está haciendo esto, ¿ok? Totalmente. Hay alguien en la familia que está abusando a esta niña. Esta niña tiene que estar ahora protegida realmente de su familia, pobrecita. Ella está preocupada con proteger a la familia y hay que protegerla a ella de la familia y tienes que sospechar de quien menos quisieras tú sospechar en esta vida. Con respecto a la escuela, es obvio que tu hija quiere continuar, que esto le ha hecho bien, que gracias a esto es que tú has descubierto lo que le está pasando a ella. De otra manera, no sé si lo hubieras descubierto. Sí, y es una nena súper talentosa. Así que te voy a negar la demanda y te voy a aconsejar que la continúes dejando ir a la escuela y desarrollándose, porque yo creo que esto le hace bien. Y siento mucho lo que estás pasando y espero que pronto se sepa quién es este abusador y vaya preso por el resto de su vida. Sabemos que es un hombre. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarme. Paso en la nalga de ir inyectándome esteroides. No la misma dosis, sino doble de la dosis de lo que ella me está enterando. Yo me enteré de esto porque fui al doctor y me dijeron, te han inyectado